El monje loco, el brujo del mal, la máquina sexual. Así llamaban a Grigori Yefrimovich Rasputin, nacido el 9 de enero de 1869 en un pequeño pueblo, en un pueblo chiquitico de Siberia, en donde casi todos eran analfabetos. Eran tiempos inclementes, mucha gente enfermaba y moría en esas estepas congeladas en el invierno. Pokrovskoye, a orillas del río Tura, que se congela en invierno como si fuese una pista de hielo. Todo se vuelve blanco, 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 blanco. La gente sufre muchísimo, es casi un infierno y en esa época era aún peor. Allí creció el pequeño Grigori. Tuvo 8 hermanos, eran 9 niños en su familia. ¿Y saben qué? Casi todos murieron de enfermedades terribles, de fiebres horrendas. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela, nunca fue a un colegio. Era muy extraño, desde niño se quedaba mirando a los demás con una mirada penetrante, fija, como si pudiese ver el interior de cada persona. De sus labios salían discursos mesiánicos, discursos místicos, hipnóticos, magnéticos. Todo aquel que lo escuchaba quería seguir oyéndolo. Al llegar a la adolescencia se dejó crecer las barbas, largas, 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 casi hasta el pecho, como si fuese un sacerdote ortodoxo. También empezó a portar un hábito y un gran crucifijo de madera, que colgaba de su cuello, completamente delgado, como sus bracitos, sus piernitas, debido a la desnutrición que tenía. Era un tipo raquítico, casi parecía un esqueleto forrado en huesos. Sus vecinos lo molestaban, todos los habitantes de la aldea, todos cuando lo veían lo insultaban, le trataban mal, además tenía tics. Se decía que tenía tics, que a veces movía los brazos y que cerraba los ojos y los abría de forma compulsiva y que se iba a veces al lado del río y se quedaba contemplando el agua, sobre todo en verano, y veía cómo brillaba el sol y entonces parecía que algo lo atrajese, como si hubiera algo allí, como si hubiese una fuerza que se metiera en él. A veces extendía los brazos y se quitaba la ropa, desnudo, solamente tenía el crucifijo en su cuerpo. Muchos se escandalizaban, otros lo veían como un tipo estrambótico, un demente inofensivo, un loquito. Sin embargo, ese loquito llegó a escalar lentamente hasta sentarse en la mesa del zar Nicolás II. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente les voy a contar su historia. La historia de Rasputín, el monje loco, el brujo del zar, aquel que se dice se acostó con una gran cantidad de mujeres, princesas, zarinas incluso, el sujeto que se movió entre las sombras mientras la revolución rusa de Lenin y Stalin se alzaba. Un hombre que se decía era capaz de curar a los enfermos, un hombre que se decía era capaz de ver el futuro, que dejó algunas profecías que supuestamente están por cumplirse, cataclismos, cosas terribles de las que vamos a hablar en los próximos minutos. También les contaré cómo fue asesinado Grigori Rasputin, cómo miembros de la familia imperial rusa lo envenenaron, le echaron una gran cantidad de veneno entre la comida, luego le dieron cuchillo, lo apuñalaron, lo pasaron por la hoja del puñal y aún así sobrevivió y murió de una forma extraña y solitaria, que les voy a narrar más adelante, que les voy a contar aquí. Bienvenidos entonces, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque este podcast va a estar increíble, vamos a aprender muchísimo de historia y nos sumergiremos en el misterio, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La voz del zar Nicolás II de Rusia, el último de los zares, el último emperador de Rusia. Y es que la historia de Rusia es realmente apasionante. Una nación surgida de antiguas tribus eslavas, cuyo origen se ubica, dicen algunos, en unas marismas
allá en la zona del Pripet, entre Polonia, Bielorrusia y lo que hoy es Ucrania. Allí habían unas tribus de hombres y de mujeres considerados bárbaros por los romanos, por los griegos, que se consideraban a sí mismos civilizados, y que se establecieron entre los valles al lado de los ríos, en una gran zona, que prosperaron, que sobrevivieron al Imperio Romano y al Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano Oriental, que se cristianizaron, que se volvieron ortodoxos y que se transformaron en algo llamado la Rus de Kiev, un estado eslavo que emergió allá en el siglo IX. La gente empezó a construir caminos, se hicieron grandes rutas comerciales con el resto de Europa y con Asia, puertos gigantes, ciudades con murallas, aldeas protegidas por soldados, hasta que algo sucedió en el siglo XIII, cuando del oriente, de las estepas lejanas, cercanas a China, arribaron hordas, cantidades de jinetes. Miles de jinetes. Imagínese usted vivir en un pueblo y llegan un montón de gente a caballo y con espadas. Crueles guerreros. Sí, señores, los mongoles, los hijos de los Khan, Genghis Khan, Timuchin, conquistadores legendarios. Se dice que más de la mitad de la población de lo que era el Rus de Kiev, la antigua Rusia, murió. Los mataron. Les dieron cuchillo, les lanzaron flechas, los torturaron. La mitad de la población, sobre todo los hombres, murieron. Los sobrevivientes se fueron al nordeste, allá donde la tierra era más fría, donde el invierno era aún mucho más fuerte. Los invasores se quedaron allí y formaron algo que se llama en la historia la Horda Dorada. Hasta que la historia volvió a dar la vuelta y ya en el siglo XIV, los rusos empezaron a prepararse para acabar y derrotar a los mongoles. En 1380, el gran príncipe de Moscú, Dmitri Donskoy, venció al ejército oriental y en 1395 desapareció la Horda de Oro. Mataron a los khanes, mataron a los dirigentes, acabaron con los que gobernaban allí, que habían venido desde hace siglos de Oriente. Los eslavos volvieron a gobernar, construyeron esas iglesias grandes catedrales ortodoxas. Imagínense, habían tenido siglos de opresión y acabaron con sus enemigos. Eran tiempos de sangre, de violencia, eran terribles. Hubo un cambio brutal, y entonces surgieron los zares y empezaron a gobernar. Fue el inicio de la Gran Rusia, la Rusia imperial, y ahí hubo una gran cantidad de gobernantes, y algunos de esos gobernantes fueron implacables, fueron terribles, como Iván IV, Iván Vlasilevich, Iván el Terrible, el gran príncipe de Moscú, quien gobernó gran parte de lo que conocemos hoy en día como Rusia, del 3 de diciembre de 1533 al 16 de enero de 1547. Le llamaban Iván el Terrible porque decían que era muy despiadado. Se cuenta de cuando era niño, caminaba por los palacios y entonces cogía perros y los lanzaba, y los perros se estrellaban contra el suelo y los veía agonizar. Se decía que le gustaba maltratar a sus criados, que cuando alguien venía a vestirlo, por ejemplo, le chuzaba los ojos, los mordía, los atacaba cuando era niño. Muchos historiadores afirman que Iván pudo haber sido un psicópata, sobre todo por lo que hizo cuando tenía 13 años. Él llevó a sus perros, los perros que tenía de cacería, y le pidió a los mayordomos, le pidió a sus pajes que no les dieran de comer durante varios días, pero que les mostraran la carne cocinada. Y los perros entonces lloraban y lloraban y lloraban, y los perros tenían hambre. Entonces se citó con su principal enemigo, otro muchacho, el príncipe Andrei, a quien odiaba Iván, lo odiaba, le tenía envidia, lo citó y el príncipe llegó. Imagínense, el príncipe llegó. Entonces Iván lo saludó y se retiró enseguida con todo el mundo. Dejaron al muchacho solo, a Andrei ahí solo, y liberaron la jauría, liberaron todos esos perros hambriados que había guardado ahí entre pesebres durante mucho tiempo, esos perros que tenían hambre, y el príncipe simplemente dio un paso atrás y se le lanzaron encima y empezaron a morderlo y le arrancaron las orejas, le arrancaron las pestañas, le arrancaron el cuerpo de Andrei, del príncipe Andrei. Solo quedó ropa y una masa ahí de carne y de sangre. Así lo devoraron por orden de Iván el Terrible. Y fueron muchas otras atrocidades que hizo este gobernante, que también llegó a matar a su propio hijo de un bastonazo. Lo cogió y le dio un golpe en la cabeza.
Con el tiempo vinieron más zares, muchos, algunos muy inteligentes, sabios, otros también sanguinarios, gobernantes que construyeron el Kremlin, que transformaron una zona desolada, sola del norte, en una gran metrópoli, San Petersburgo, en donde construyeron palacios y museos, como los de París, como los de Viena, como los de Londres. Allí está el Hermitage, está la residencia de invierno. Como les dije, hubo muchos zares importantes, como Pedro el Grande, quien a propósito fue el que construyó a San Petersburgo. Él gobernó allá Rusia, por allá, entre el siglo XVII y XVIII, concretamente entre los años de 1682 y 1725. Algunos historiadores afirman que Pedro el Grande era un ser bastante extraño, que era muy alto, muy alto, que medía más de 2 metros, que todo el mundo quedaba impresionado. En ese tiempo la gente era muy bajita, no llegaba a medir más de 1,60 m y este tipo medía 2 metros. Imagínense encontrarse un tipo de 2 metros altísimo y además un emperador, Pedro el Grande, pero que tenía los brazos muy chiquitos y flacos y la cabeza chiquita. Muchos dicen que era algo deforme, que Pedro el Grande tenía una cabeza chiquititica como un alfiler, o sea, era como ver un alfiler con cabeza chiquita y manos pequeñas. Pero este tipo modernizó todo y creó la Rusia moderna. Por eso ustedes escuchan a Vladimir Putin hablar de Pedro el Grande y por eso se dice que se llama San Petersburgo, ¿no? Fue un personaje realmente impresionante, fue un personaje que cambió la historia. Aunque también hubo una mujer muy poderosa que también transformó al mundo, que cambió la historia, Catalina de Rusia, también llamada Catalina la Grande. Ella, nacida en Alemania, gobernó todo este extenso territorio en 1762, específicamente desde el 9 de julio. Y ella sí está llena de misterios. Se decía que tenía una habitación escondida llena de juguetes eróticos. Se decía que tenía paredes de vidrio y de espejos y tenía muchísimos amantes de sangre noble y plebeya con los que se divertía al tiempo que gobernaba. Esta mujer fue impresionante porque en ese tiempo Rusia se expandió, era muy inteligente, hizo que las fronteras se corrieran, invadió, por ejemplo, Polonia, trajo un montón de alemanes para que transformaran el agro, para que transformaran los caminos, las carreteras. Entró en conflicto con Turquía, con los antiguos canatos, con los antiguos mongoles que todavía sobrevivían por allí. Fue una mujer increíble, Catalina la Grande, que además, como les había dicho, ni siquiera era rusa, sino que venía de Alemania. Pero no estamos aquí para hablar de Catalina, ni de Iván el Terrible, ni de Pedro el Grande. Aunque podríamos hacer después otros podcasts sobre estos personajes históricos, sobre estos zares, sobre estos gobernantes. Muchas veces retorcidos, muchas veces extraños, muchas veces estrambóticos, pero también geniales. Algún día hablaremos de ellos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Si quieren que hagamos podcasts históricos como este, yo con todo gusto les narro. Por favor, abajo en los comentarios, díganme si quieren que hagamos algún podcast histórico sobre estos personajes y sobre cualquier otro. Sin embargo, llegó el momento para abrir la puerta del misterio, para recorrer los oscuros laberintos, las conspiraciones, la mente misma de uno de los sujetos más extraños de la historia, un místico. Para muchos un brujo negro, un brujo oscuro, un hechicero. Para otros un santo con poderes mágicos, un curandero, un sabio, un monje loco llamado Rasputín. Grigori Yefrimovich Rasputín. Muchos dicen que Rasputín, el nombre, realmente es un apodo que significa disoluto, el que se entrega a los placeres. Algo que podría ser inexacto, una información que anda por allí. Sin embargo, los rusos sí eran de dar apodos y en la historia se nota muchísimo. Por ejemplo, Lenin no se llamaba Lenin, él era Vladimir Ilich Ulyanov y le pusieron Lenin porque decían que venía de la zona del río Lena. También tenemos a Stalin. Stalin daría un programa entero acá, una serie de programas sobre Stalin, que en realidad se llamaba Joseph Vissarionovich Dugashvili.
Así se llamaba Stalin y le decían Stalin por metal, porque era el hombre de acero, el hombre de metal, Stal, el hombre de acero, Stalin. Y bueno, se decía que tal vez Rasputin no se llamaba Rasputin ni Rasputin, sino que realmente era un apodo y que significa hombre disoluto. No sé si es verdad. Lo cierto es que hasta los 23 años Rasputin, que vivía por allá, ya les había contado yo, en Siberia, en un pueblo donde todos eran analfabetos, donde se la pasaban cortando árboles y cultivando, donde mucha gente se moría de hambre. Imagínese usted vivir en una aldea chiquita de no más de 90 personas, todos con casas de palo, todos con casas de madera. Imagínese llanuras extensas, largas, con vacas, con miedo, porque a cada rato llegaban grupos de ladrones y se metían y abusaban de todo lo que encontraban y mataban a la gente y robaban. Allí vivió Grigori, que hasta los 23 años era un analfabeto, no sabía ni leer ni escribir y estaba casado. Se había casado en 1887 con una mujer muy joven que se llamaba Praskovia Fyodorovna, con la que tuvo 5 hijos, ¿sí? Hay descendientes todavía de Rasputín, tuvo 5 hijos, que además abandonó, que dejó allá botados, porque un día se levantó y le dijo a su esposa: ya no voy a trabajar más, ya no me voy a ir por allá a cortar árboles, me aburrí de esta vida, siento que hay algo que me llama. Escucho una voz en mi cabeza, escucho que algo o alguien me dice que busque al Señor, que busque a Jesús de Nazaret. Y entonces Grigori abandonó a su familia, dejó a sus 5 hijos y a su esposa ya entre las praderas, abandonó todo, se llevó apenas unos jirones de ropa y se fue directo a un monasterio ortodoxo, en donde se involucró con una extraña secta, una secta que estaba prohibida, los flagelantes. Era una secta que decía que todo se alcanzaba con dolor, que se podía alcanzar la iluminación con dolor. Gente que se torturaba a su propio cuerpo, que cogía clavos, por ejemplo, y se los enterraba. Algo muy masoquista, que se enterraba alfileres, que duraba días sin comer allí, que aguantaba hambre como una forma de encontrar la iluminación. Ahí aprendió a leer y a escribir y leyó los evangelios. Y no solo leyó los evangelios, sino leyó la vida de santos, las hagiografías. No sé si ustedes saben, pero los ortodoxos tienen una devoción muy fuerte hacia los santos. Cuando uno va a una de estas grandes catedrales ortodoxas, hay un montón de cuerpos por allí, ustedes pueden ver los huesos, están ahí los sarcófagos y uno puede ver los cuerpos de los santos, y muchas personas hablan de los milagros, como los de San Denis o San Dionisio de París. Por eso hay una zona que se llama San Denis allá en París, y entonces que fue el primer obispo cristiano de esa ciudad, que hoy es la capital de Francia, pues se dice que este señor lo cogieron los romanos, lo ajusticiaron y lo decapitaron. Y se dice, y así se retrata entre los ortodoxos, y es una creencia, que él tomó la cabeza, o sea, le cortaron la cabeza y él después se levantó el cuerpo y cogió la cabeza y caminó 6 kilómetros. 6 kilómetros, por eso en las obras, en las pinturas, lo que se muestra es a él cargando su propia cabeza mientras su cuello chorrea sangre. Así se muestra a San Denis. Es una historia realmente alucinante. Y entonces Rasputín aprendió de él y aprendió de otros santos. Por ejemplo, está San Cristóbal Cinocéfalo, un santo que supuestamente tenía cabeza de perro, ¿no? Que conoció a la cristiandad. También otros santos, por ejemplo, que obraban milagros, sobre todo que curaban o que tenían el poder de la bilocación, de estar en dos partes al mismo tiempo. Y en medio de esta mística se dice que Rasputín empezó a considerarse a sí mismo un ser mágico, y entonces empezó a predicar y se fue a caminar pueblo por pueblo y abandonó el monasterio. Los otros monjes lo veían como alguien que no cumplía las normas, como alguien disoluto, alguien que se iba a los burdeles, se la pasaba allá en los burdeles, y no predicando, sino allá borracho. Le encantaba el vodka, tomaba gran cantidad de alcohol, caminaba de pueblo en pueblo bajo el sol, en medio del frío, en medio de la nieve, en medio del viento, en medio de tormentas. Iba pueblo por pueblo y empezó a adquirir la fama de sanador. Era un parlanchín, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y convencía a todo el mundo y les decía: hermanos, hermanas, yo puedo curarlos. Y entonces oraba y colocaba las manos sobre la cabeza de las personas que estaban enfermas. Rezaba en secreto, cerraba los ojos, entraba en una especie de trance,
Se desnudaba, se flagelaba, hacía cosas realmente extrañas, que muchos vinculan con la filosofía de esta secta en la que estaba, esta secta de los flagelantes. Los Klist, también llamados los azotados, también le decían la gente de Dios. Realmente fue una secta muy retorcida, muy tenebrosa, que tenía unos principios muy extraños. Por ejemplo, ellos pensaban que para estar más cerca de Dios había que pecar al máximo. Imagínese, si usted piensa que hay que pecar al máximo, se puede matar. Usted puede acabar con la vida de cualquier persona y que eso hace que uno se acerque más a Dios. Imagínese, por eso se entregaban en orgías y hacía una gran cantidad de cosas. Y pues claro, Rasputín heredó parte de la filosofía mística de esta secta que después fue prohibida. Lo cierto es que de esos viajes que hacía solo, vestido de monje, con una cruz, sonriendo, ebrio, caminando ahí de pueblo en pueblo, kilómetros y kilómetros que recorría, curando supuestamente a los enfermos, aprendió cómo tratar a las personas, ricos y pobres, desarrolló esa habilidad. Rasputín podía hablar con un príncipe y podía hablar con un campesino y todos creían que sus manos eran mágicas, que curaba, que transformaba el agua en vodka, que podía ver el futuro, que podía hacer profecías, que podía ver el alma de las personas, que tenía una serie de dones. Y fueron esos dones, fueron esas historias, esa fama que logró de hombre santo. Imagínese, usted está en un pueblo por allá a finales del siglo XIX, un pueblo frío donde no hay ni un médico, y llega un monje y le pone las manos en la cabeza a su hijo que está enfermo y a los 2 días se sana. Entonces todo el mundo dice, claro, es el poder de ese monje. Además era un tipo ya mayor, ya no era un muchacho flaco, desgalamido, desnutrido. Ahora era un hombre alto, con unos gestos muy extraños, una mirada penetrante, una voz hipnótica. No sé si ustedes han visto los ojos de Rasputín, son unos ojos fríos que parece que se te meten al alma, adentro del alma. Así lo decían algunos príncipes, eso decían algunos periodistas de la época. Imagínense, ahora era un hombre santo y entonces los nobles empezaron a dar testimonio, a decir que era un santo vivo, que además podía ser exorcista. No sé si ustedes saben, pero algo que supuestamente hacía Rasputín durante ese tiempo de monje itinerante era hacer exorcismos, que todavía Rusia es uno de los países, a pesar de que allá estuvo la Unión Soviética durante casi un siglo, a pesar de ello y de que la Unión Soviética perseguía a las iglesias y muchos consideraban que la religión es el opio del pueblo, aún así hoy en día allí es donde más se practican exorcismos en el mundo, y la Iglesia Ortodoxa tiene una serie de rituales muy específicos, ¿no? Y tiene una serie de elementos místicos que están vinculados a la expulsión de las entidades demoníacas. Y bueno, Rasputín también, se decía, llegaba a los pueblos y hacía exorcismos y la gente entraba en trance y supuestamente el demonio los dejaba. No era entonces un curandero cualquiera, era un hombre santo, y además se decía que no pedía dinero, que simplemente curaba a la gente y después se iba, que a veces ni aceptaba la comida, que era un sujeto desprendido, totalmente desprendido, y eso acrecentó su fama y la idea de que tenía poderes sobrenaturales, una fama que fue creciendo y que llegó a los oídos de la mismísima zarina de Rusia, Alejandra Romanov, quien tenía un hijo que era el zarevich, el que iba a ser el sucesor del zar Nicolás II, Alexei, que estaba enfermo, terriblemente de hemofilia, la enfermedad de los reyes. Si se cortaba, se podía desangrar. Habían probado todos los zares, los mejores médicos, traían gente y cirujanos y traían gran cantidad de homeópatas, químicos, una gran cantidad de galenos desde París, desde Inglaterra, le dieron todas las medicinas que había y no, Alexei, el zarevich, si se cortaba dejaba un charco de sangre y no cicatrizaba, además se enfermaba y duraba en cama mucho tiempo. La familia real, la familia imperial estaba desesperada, completamente desesperada, hasta que en 1905 una amiga de la zarina llamada Ana Virubova le dijo: hay un señor, hay un monje que cura en Siberia con las manos.
¿Por qué no prueban con ese señor? Dicen que es mágico, dice que tiene poderes la gente. Y entonces hicieron traer a aquel monje loco, lo llevaron al palacio. Ese día llegó con su hábito, con su barba larga, con su mirada perdida en el infinito, en el vacío cuántico, caminó por los pasillos donde caminaban los almirantes, los militares, por los pasillos de la madre Rusia, y llegó hasta donde estaba Alexei, allí enfermo. Le puso las manos sobre la cabeza, las colocó así sobre la cabeza y luego rezó. En los siguientes días Alexei mejoró. Y entonces el mismísimo zar Nicolás II le pidió que siguiera viniendo al palacio, que siguiera visitando a la familia real, que siguiera curando a su hijo. El monje loco se había transformado, había cambiado, ya no era el orate, ya no era el vagabundo, ya no era el demente que gritaba entre los bosques, que decía tener poderes. Ya no era eso, ya no era eso. Se había transformado en uno de los hombres más poderosos del Imperio Ruso. Los años fueron avanzando sin pausa. 1910, 1911. Rusia tenía tensiones terribles. Surgieron agitadores marxistas, como Lenin, como muchos otros más. Cantidades de revolucionarios, también anarquistas, socialistas e incluso nacionalistas fascistas. Todos los días había atentados, lanzaban cartuchos de dinamita en contra del Palacio Real, disparaban en contra de generales, de almirantes, príncipes eran atacados a cuchillazos. La situación era terrible y Rasputín cada vez se volvía más poderoso. Era 1914, después 1915, la situación era crítica y Rasputín empezaba a tener más y más poder. Se decía incluso que llegó a gobernar, que llegó a cogobernar con el César, que se acostaba con todas las criadas, que se acostaba con las princesas, que tenía unos dedos largos, largos, largos con los que manoseaba a las mismísimas mujeres, y muchos decían que a la mismísima zarina, y que incluso pudo sobrepasarse con las hijas del zar. Fue entonces cuando los familiares de la familia real, de la familia imperial, decidieron acabar con Rasputín, acabar con ese personaje que además se la pasaba borracho todo el día, pero que decía extrañas palabras, que decía extrañas frases que eran interpretadas por los generales como si fuesen profecías, como si pudiesen ir al frente de batalla y acabar con los enemigos gracias a los rezos y las oraciones de aquel monje loco. Fue entonces cuando entró en escena un príncipe, un miembro de la nobleza rusa, Félix Yusupov, que se reunió con varios otros poderosos nobles. Durante varias noches planearon el asesinato. Había que acabar con Rasputín, había que acabar con el padre Grigori. Ya no podía seguir estando allí en el palacio de invierno, ya no podía estar allí caminando entre las residencias imperiales, ordenando incluso a los ministros qué hacer. Yusupov era un personaje extraño, tenía solo 29 años y estaba casado con la princesa Irina Alexandrovna Romanova. No era un hombre violento, no se le conocía por ser agresivo, sin embargo sí se le conocía por ser bastante impulsivo. Otro de los conspiradores era nada más y nada menos que Demetrio Romanov, el gran duque de Rusia y primo directo del zar Nicolás II, quien estaba convencido que Rasputín era una mala influencia que estaba destruyendo desde adentro, que estaba pervirtiendo, que estaba acabando con la moral, con la misma familia imperial. Demetrio y el príncipe Yusupov se reunieron con muchos otros más y elaboraron un plan para matar a Rasputín como si fuera rata, como si fuera basura.
Utilizaron entonces a la princesa Irina, porque Rasputín hace rato quería estar con ella, quería manosearla, quería acostarse con ella. El invierno azotaba el norte de Rusia, los techos se congelaban, era 30 de diciembre de 1916. El reloj avanzaba sin pausa, el año estaba a punto de acabar y Yusupov organizó un gran banquete y una fiesta y le dijo a Rasputín: aquí va a estar Irina y te quiere conocer. El monje llegó hasta allí, el padre Grigori. Hubo una gran cantidad de comida. Los historiadores dicen que se sirvió un banquete italiano lleno de pastas y vino, lleno de pastas, albóndigas, carne, que se sirvieron en el sótano del palacio. Al comienzo Grigori dijo: ¿por qué aquí? Y entonces el príncipe le dijo: porque aquí estamos solos, imaginando que iba a haber una orgía brutal, que se iba a armar una bacanal. Rasputín se emocionó y empezó a tomar y a tomar y a tomar, y a comer y a comer. Lo que no sabía es que todo lo que le servían estaba lleno de un veneno muy potente, nada más y nada menos que cianuro, que además actúa muy rápido, pero muy rápido. Lo raro es que empezó a tomar y a tomar y a tomar. La fiesta empezó a aumentar, todos bailaban y bailaban y bailaban. Rasputín estaba feliz. El veneno estaba en sus venas, pero no se moría. Algunos químicos dicen que fue tan alta la dosis que por eso no murió. Que hay algunos venenos que cuando se dan dosis muy altas pues no pasa nada. Imagínense ustedes, Rasputín lleno de cianuro, cantando y bailando y deme más vino, y manoseando y palmoteando a las mujeres, y estando ahí completamente ebrio y fumando. Los conspiradores alcanzaron a reunirse por algunos segundos y pensaron que Rasputín era inmortal, que había algo sobrenatural en él, que realmente era un hombre santo. Todos siguieron cantando y bailando. Rasputín besó a algunas mujeres, intentó acercarse a la princesa Irina y le tocó las piernas. Desesperado, el príncipe Yusupov se fue hasta su habitación personal, abrió los anaqueles y sacó su revólver. Se acercó lentamente y vio a Rasputín allí, mirando un crucifijo de plata, rezando y diciendo extrañas oraciones. Apuntó el arma y disparó. 1, 2, 3, 4 veces. El cuerpo de Rasputín cayó al suelo, inerte, y empezó a emitir una gran cantidad de sangre. Estaban seguros entonces que lo habían matado, que los tiros, que esa gran cantidad de tiros habían acabado enseguida con la vida de Rasputín, como acabarían con la vida de cualquier ser humano. Subieron, celebraron, tomaron vino y luego bajaron a ver el cadáver, a observarlo. Lo que pasó fue entonces completamente extraño, porque el príncipe, quien le había disparado, se puso a observar el cuerpo de Rasputín, que estaba allí con sus barbas largas, rodeado de bilis, de sangre, de grasa humana, porque ya estaba desangrándose todo el cuerpo, y lo tocó y estaba frío. De repente Rasputín se levantó, según los testigos, lo tomó del hombro, le tomó el hombro y enseguida lo maldijo. Le dijo: serás maldito para siempre. Contra todo pronóstico y como si fuera casi un zombi, como si una fuerza sobrenatural moviese su cuerpo, Rasputín se levantó y dio varios pasos, incluso alcanzó a observar a su asesino fijamente a los ojos y luego corrió, según varios testigos, abrió la puerta que estaba ahí al frente trancada, incluso corrió la tranca, el cerrojo, y empezó a huir en medio de copos de nieve, en medio de la noche, bajo la luna plateada. El suelo estaba lleno de nieve y al fondo se veían los árboles, todos sin hojas, como si fuesen simples chamizos, como si estuviesen muertos. Rasputín corrió y corrió y corrió, hasta que lo alcanzó otro de los conspiradores, Vladimir Purishkevich, un miembro de la familia real, calvo, con gafas, que tenía muy mala puntería. Se le acercó, colocó su pistola sobre el cráneo, sobre la cabeza del místico, jaló el gatillo y disparó 1, 2 veces. Increíblemente, los tiros fallaron. Los tiros fallaron y no le dieron en la cabeza, sino que le dieron en el hombro, lo que hizo que Rasputín se girase, que diera la vuelta, y entonces ahí fue cuando este señor Purishkevich se le acercó y le pegó un tiro que le reventó una parte del cráneo. Ahí quedó otra vez, quieto,
Rasputín sobre la nieve. Los conspiradores caminaron alrededor en círculos, se quedaron observándolo durante horas. Sabían que el zar se iba a poner furioso, creían que le hacían un favor a la corona, sabían que la zarina iba a entrar en cólera y que los podía matar porque habían matado a Rasputín, al monje que supuestamente con sus manos curaba al mismísimo Zarevich, a Alexei Romanov. Entonces decidieron desaparecer el cuerpo o alejarlo, lo tomaron de las manos y lo arrastraron. Un charco de sangre fue creando una especie de línea, dejó una línea por donde lo iban arrastrando. Sangre que se veía negra y opalescente en medio de la noche que brillaba. No sé si ustedes han visto cómo brilla la sangre en medio de la noche, imagínenlo. Un camino largo, largo, negro, y ahí jalaron el cuerpo y llegaron hasta el río que bañaba a San Petersburgo, nada más y nada menos que el río Neva, y ahí arrojaron a Rasputín, o lo que creían que quedaba de él, su cuerpo, sin vida, y se fueron a festejar, a tomar, asustados por la maldición, asustados porque habían intentado matarlo con veneno, le habían disparado y aún así parecía inmortal. Tenían mucho miedo también de las repercusiones de lo que acaban de hacer, pero se sentían bien. Era 31 de diciembre de 1916 y creían haber salvado a la familia imperial de un místico loco, de un tipo satánico, de un brujo negro y malvado, de alguien con poder magnético, de alguien capaz de manipular niños y adultos. Lo más extraño sucedió el día siguiente. Los guardias encontraron el cuerpo de Rasputín. El zar Nicolás II enfureció. Pidió que hiciera una autopsia y lo que se reveló fue aún más asombroso. Rasputín no murió por el veneno, ni por los disparos, ni siquiera por el disparo que le atravesó la cabeza. Según los médicos forenses, el padre Grigori murió congelado en medio del hielo. Murió congelado bajo la luna. La misma luna, el mismo cielo, las mismas estrellas que habían visto meses atrás a aquel monje lanzar extrañas profecías, incluso su propia muerte. Profecías que dicen se mantienen vigentes hasta la actualidad y que les voy a mencionar en pocos segundos. Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Una de las profecías más famosas de Rasputín y tiene que ver con Rusia y la revolución que llegó después. Los bolcheviques, Joseph Stalin, Lenin, el ejército rojo, el ejército blanco luchando todos y el surgimiento de la Unión Soviética. Volvamos a escuchar lo que dijo Rasputín. Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Y es que después de la muerte de Rasputín, en el año de 1916, estalló la Gran Revolución Rusa. El 8 de marzo de 1917 apareció la Unión Soviética. Fue un cambio brutal, pero también sufrió mucha gente. Stalin mató a millones de personas. Los confinó, los envió a Siberia, allá murieron congelados muchos, otros fueron torturados y asesinados. Los dueños de las empresas, de las fábricas, les quitaron sus propiedades, muchos tuvieron que huir. El mismo asesino de Rasputín terminó viviendo en Francia, ahí terminó y allá murió. Muchas de las personas que sobrevivieron de la familia real huyeron, pero no, al zar Nicolás II y a toda su familia los capturaron y los llevaron a una finca en los montes Urales. Allí
en esa pequeña cabaña. El 17 de julio de 1918 entraron unos que eran fanáticos del Partido Comunista, abrieron la puerta, les dijeron al zar y a toda su familia que se los iban a llevar a otro lugar. Estaba en una casa cerca de una ciudad llamada Ekaterimburgo, y entonces ellos estaban felices, y de repente no se los llevaron, sacaron las armas y los ametrallaron, les dieron plomo, les dispararon, como las niñas, como las zarinas y el zarevich Alexei, las niñas que eran Alexandra, Olga, Tatiana y Anastasia. Se cosieron las joyas, o tenían mejor las joyas cosidas a la ropa, pues las balas rebotaron y sufrieron más, porque tuvieron que dispararles más y más y más, porque tenía una especie de chaleco antibalas hecho de diamantes, de oro, de rubíes. Sufrieron mucho. Decían que Anastasia había sobrevivido y que vivía por allá en Inglaterra, y de ahí vienen películas y musicales y un montón. Lo cierto es que después encontraron sus huesos y realmente fue una masacre. Mataron a toda la familia real. Muchos decían que la profecía que había hecho Rasputín algunos días antes de morir, algunos meses antes de morir, se había cumplido, que habían salido del zar y del imperio ruso a la Unión Soviética, pero que el pueblo siempre había estado encadenado, y vinieron años y años y años de sufrimiento. Pero no son las únicas profecías que dio Rasputín. Algunas de las más extrañas todavía no se han cumplido, y que algunos consideran, hablan del fin del mundo, de incendios, de sequías, de muerte, de la desaparición de bosques, de enfermedades, del calentamiento global. Dicen muchos, dicen que Rasputín predijo el calentamiento global y la crisis ecológica que estamos viviendo. No sé si a ustedes les ha dado calor, pero a mí me ha dado muchísimo calor estos días, y eso que vivo en una ciudad fría. Escuchen ustedes lo que dejó escrito Rasputín, que se parece muchísimo a lo que estamos viviendo con el calentamiento global. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina. No habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Eso se dice que dejó escrito Rasputín. Los bosques convertidos en cementerio, los últimos seres humanos vagando por el mundo sufriendo por lluvia ácida, una crisis ambiental. Esta profecía la han publicado muchísimos diarios, y muchos dicen que tal vez viene de Rasputín. Lo cierto es que es aterradora, es tan aterradora como la realidad, como lo que hemos hecho a nuestro planeta. Es realmente triste. Pero no solo Rasputín habló de esto, habló del retorno de la monarquía, que en Rusia volvería a surgir reyes, emperadores, que gobernarían y que estarían desde allí en un trono observando al resto del mundo como una gran potencia. Muchos dicen que se trata nada más y nada menos que del ascenso de Vladimir Putin. Ya hemos visto cómo Rusia ha cambiado y se ha transformado nuevamente en una enemiga de Occidente, y la guerra de Ucrania. Muchos dicen que Putin es un nuevo emperador, alguien que ha concentrado todos los poderes. No lo sé. Rasputín decía eso, o lo afirmó hace muchos años, hace más de un siglo. Una vida llena de excesos, de lujuria. Así fue la vida de Rasputín, el monje loco, el hereje, el santo, el hombre del poder, el gran brujo del zar. Vivió solo 47 años, sobre esta tierra, y todavía su memoria se mantiene. Sigue siendo enigmático, hábil, elocuente, mágico. Así era Rasputín. Y asimismo hemos llegado al final de este capítulo, de este nuevo programa de los audios de Cruz Escribiente. Quisiera saludar a algunos de ustedes, ya son muchos, la comunidad va creciendo. Cada día somos más los que estamos aquí, gente que le gusta el misterio. Somos una gran familia, que hay podcast de todo, desde crímenes históricos hasta asesinos en serie. También hablamos de vida después de la muerte, de fenómenos paranormales. De eso se trata la vida.
De eso se trata los audios de Cruz Escribiente, de que somos todos una gran comunidad. Si usted quiere contarme una historia, escríbame a mi correo aecruzn@yahoo.es aecruzn@yahoo.es. Puede seguirme en todas las redes sociales como Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente. Si está en Colombia puede conseguir mis libros, Expedientes X Colombia, Los monstruos en Colombia sí existen y el libro negro de la brujería en Colombia. Un saludo muy grande a Liz Tatiana Flores, a Jaom95, a Laura Chinchilla en Guatemala, a María Elena Molina también en Guatemala, a Elvia Barco, a Jenny Elizabeth Saavedra, a Lili Decoraciones, a Gloria Damaris Arboleda, a Francisco Narváez, Gilda, allá desde Uruguay, un saludo grande a Gilda, a Carlos Martínez y a Carlos William Ravelo Torres. A todos ustedes se les quiere muchísimo y no olviden que desde acá, desde este frío, desde esta soledad, aquí en Bogotá, Colombia, frente a un micrófono, yo pienso en ustedes, yo los pienso mucho. No los conozco, algún día nos conoceremos, nos daremos la mano. Por ahora solo me queda desearles lo mejor para su vida y decirles que yo de verdad, desde aquí, los quiero mucho.